Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra grabación de la sesión del día de hoy, 6 de junio a las 7 de la noche. Vamos a hablar de lo correspondiente con la evidencia cuestionario de comprensión lectora gramatical de nivel para el RAP 22 de la competencia de inglés. Entonces, quiero darles la bienvenida. Tengo por aquí a Carolina, Disney, a María Eugenia. Entonces, gracias por la puntualidad y por estar por aquí. Vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca de las reglas. Recuerden nuestras reglas. Pueden habilitar su micrófono, pueden levantar la mano para hablar. Pueden hablar en inglés o en español. Las invito a que participen, bien sea con las señales, reaccionando o abriendo su micrófono o escribiendo en el chat. Todas las preguntas, absolutamente todas las preguntas son válidas. Recuerden que estamos todos aprendiendo, entonces la idea es que podamos aprovechar este espacio para resolver dudas, inquietudes y preguntas. ¿Listo? Antes de comenzar, digamos, con la sesión, para ustedes tres y pues para todas las personas que vayan a ver esta grabación, primero quiero hacer una felicitación en la ficha 68 a Ana Lady Salcedo, a Disney y a María Eugenia, que están aquí presentes, porque pues ya entregaron su evidencia de la crónica de entrevista virtual. Esto es a esta mañana yo revisé y eran las 3 personas que habían entregado. Entonces, felicitaciones, y eso viene amarrado a un jalón de orejas para los demás que todavía no han entregado. Entonces, es importante también entender, Sharon, bienvenida, que si por ejemplo ustedes 4, Carolina, Disney, María Eugenia y Sharon, estuvieran en un grupo y presentaron la evidencia, pero solamente Disney y María subieron la evidencia, pues solamente Disney y María tienen nota. Mientras que las demás personas no suban la nota, no importa que sea una actividad grupal, mientras que no suban la evidencia, sencillamente no hay nota. Deben subir la evidencia. Así alguno del grupo ya la haya subido, todos, absolutamente todos deben subir la evidencia para poderse calificar. Entonces, muy importante tener eso en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que ya llegamos a esta última evidencia, digamos, de esta guía de aprendizaje, que termina ahorita casi que a finales de junio, y no he todavía podido calificar a todos, porque pues definitivamente no todos han entregado. Entonces, importante tener en cuenta eso. Para la ficha 31 hay un poquito más ya de personas participando, pero todavía me quedan algunas personas que sé que hacen parte de algunos de los grupos que entregó, pero no han subido su evidencia. Entonces, recuerden subir la evidencia. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto? Carolina, Disney, María Sharon. Si no, pues pueden reaccionar con la manito y vamos para adelante. Muy bien, entonces el objetivo de hoy es hacer un corto recorrido y revisar un poquito un tema en particular que también está dentro del cuestionario. Al final de esta sesión, y espero no demorarlos mucho, vamos a estar haciendo nuestra evidencia. Entonces, si de pronto por casualidad ustedes tienen allí acceso a Sayuna, pues los invito a que ingresen y vamos a hacer nuestra evidencia allí en Sayuna. ¿Listo? Entonces, quiero recordarles un poquito cómo es nuestra temática. Acuérdense que hablamos del pasado simple. Si ustedes recuerdan, hablamos del presente simple y del presente continuo anteriormente. Y hablábamos de para qué sirve el presente simple. Bueno, el pasado simple sirve exactamente para lo mismo, pero en pasado hablamos de algo que comenzó y terminó en el pasado, para actividades que se llevaron a cabo de manera regular en el pasado, para algo que es o que fue cierto en el pasado. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos.
Algo que pasó regularmente en el pasado. When I was a kid, I used to play with my Legos all the time. Cuando yo era un niño, solía jugar con mis Legos todo el tiempo. Eso es algo regular en el pasado, algo que, una actividad que se repetía en el pasado. Algo que fue verdad en el pasado por algún tiempo. I lived in Barranquilla for 2 years. Yo vivía en Barranquilla 2 años. Es algo verdadero, algo que sucedió en el pasado. Entonces, la idea es que el pasado continuo, que también existe, pues es lo mismo que el presente continuo, es algo que estaba pasando cuando otra cosa estaba pasando en el pasado. Pero digamos que ahorita no lo vamos a ver, ahorita nos vamos a enfocar en el pasado simple. Algunas frases que utilizábamos nosotros o palabras que utilizamos para ambientar o para complementar nuestra frase relacionada con el pasado, que son expresiones de tiempo, como in 1980, en 1980, yesterday, ayer, last year, el año pasado, ago, que es hace tanto, ¿sí? 2 years ago, hace 2 años, por ejemplo. 2 years ago es hace 2 años. Last month, el mes pasado. Last week, la semana pasada. Aquí tenemos expresiones para data. Recuerden cómo formamos el pasado. El pasado lo formamos agregando normalmente el sufijo ed y tiene algunas reglas. Si el verbo termina en e, sencillamente le agregamos una d, como el verbo vivir, que es live, y el pasado es lived. Si el verbo termina en una consonante y una y, cambiamos la consonante y, cambiamos la y, perdón, por una i y le agregamos el sufijo ed, como try, intentar, tried, intenté. Si tenemos un verbo que termina con una vocal y una consonante, que no sea W o Y, entonces sencillamente agregamos la ed después de doblar la consonante. Commit, comprometer. Committed, me comprometí o comprometí. Committed, si se dan cuenta, ahí sumamos 2 T's. Y cualquier otro verbo que no cumpla con esos criterios, sencillamente le agregamos el ed, como boil, hervir, boiled, herví. Fill, llenar, filled, llené. Entonces digamos que la regla. Lo más importante en el pasado, de nuevo, así como les explicaba ya anteriormente, es que ustedes traten de identificar cuáles son las, las palabras, en este caso los verbos que más les interesan, que más comúnmente ustedes utilizan para aprenderlos de memoria. Esa es básicamente la idea. Creo que esa es como la forma más sencilla. ¿Listo? Un momentico, hacemos una pausa por aquí que tengo. Aquí tengo a Mariluz Vergara. Aquí tengo a iPhone y tengo a Carolina. Pero no sé cuál Carolina es. Pero bueno, recuerden la evidencia que les dije al principio de esta sesión. Está pendiente por subir. Si ya la trabajaron con el grupo y alguno la subió, pero ustedes no la han subido, subir la evidencia. ¿Ok? Entonces, importante tener esto en cuenta. Cierro ese paréntesis allí. Tenemos algunos verbos irregulares, por eso les digo que es muy importante aprender o identificar cuáles son los verbos que más comúnmente usamos para poderlos aprender de memoria. En realidad es como la forma más sencilla. Y aunque los verbos irregulares, o sea, en teoría los verbos regulares deberían ser como la norma, pero hay muchísimos verbos irregulares, entonces en realidad los verbos regulares son verbos regulares porque digamos que todos siguen en teoría el mismo patrón que es terminarlo en ed, pero pues en realidad los verbos todos varían y cambian. Miren, estos son verbos regulares y tenemos aquí tenemos 4 reglas diferentes. Si termina en E, si termina en consonante Y, si termina en vocal Y, que no sea W o Y, y si termina en cualquier otra cosa. Entonces, y estos son verbos regulares. Esta es la regla para los verbos regulares. Para los verbos irregulares las cosas cambian absolutamente al 100.
Entonces, hay verbos que son más sencillos como awake, que es levantarme, awoke, me levanté o levanté. Be, que es el verbo ser, si lo recuerdan, el pasado es I was, you were, she was, we were. Entonces, este es un verbo muy regular. Este verbo become y became es un verbo un poquito más fácil de digerir. Become es convertirse. I become o I became. Begin es comenzar y el pasado es began. Catch es coger y el pasado es caught. Si se dan cuenta, es un verbo que cambia bastante, ¿no? Bastante, 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 bastante. ¿Cómo sé yo esto? Hombre, definitivamente, si es un verbo que yo utilice de manera frecuente, lo voy a aprender. Eat, que es un verbo que usamos todos, que es comer. El pasado es ate. Miren cómo cambia no solamente la escritura, que es, digamos que reorganizar la palabra, sino que cambia muchísimo la pronunciación. Eat y ate. Y ese ate suena como el número 8 también. Ate. Entonces, estas son cositas del inglés que hay que tener muy claras y en la medida de lo posible, vuelvo y les digo, aprenderlas de memoria. Preguntas hasta acá. Hoy tengo una audiencia eminentemente femenina, de no ser por iPhone, que no sé quién es, y pues no sé si sea un hombre o una mujer. Buenas Entonces, noches, profe, soy yo. Es que soy Sharon, pero es que lo que pasa es que no pude cambiar el dale, nombre. perfecto. Entonces, Perdón. eminentemente femenina tenemos audiencia el día de hoy. No hay ningún problema. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, continuamos. Aquí tenemos unos ejemplos de las frases afirmativas. I went to Rome yesterday. Entonces, si ustedes lo recuerdan cuando hablamos del presente simple, es muy fácil hacer el presente simple en inglés porque solamente es ponerle un pronombre y poner el verbo y ya con eso tengo el presente simple. El verbo es su forma base, ¿no? En el pasado, sí, ya obviamente cambia. Si ustedes recuerdan en el presente simple, solamente cambia la tercera persona, que es a la que le tenemos que agregar una S o una ES. Por lo demás, las cosas son exactamente igual. Entonces, ¿cómo entiendo yo esto un poquito más fácil? A ver, en el español, yo tengo el verbo tomar. El tomar es el verbo base, digamos, por decirlo así. Si yo lo voy a conjugar, yo el verbo base en español lo conjugo en presente, en pasado y en futuro. En inglés, yo cojo el verbo y en presente no lo conjugo, sencillamente lo pongo en la frase. O sea, no tengo que cambiarlo, mejor dicho, no tengo que cambiarlo ese verbo base. Entonces, por ejemplo, tomar, yo tomo en español, yo cogí el verbo tomar y lo convertí en tom o para decir estoy haciendo una acción en presente que es tomar algo, ¿cierto? En inglés, drink, por ejemplo, que sería tomar, es un verbo que drink es tomar, pero si yo digo I drink, ya estoy diciendo yo tomo. Si se dan cuenta, el verbo no cambia. En el pasado sí cambia y por eso es muy importante entender de pronto estas diferencias. Es muy fácil armar el presente en inglés porque básicamente lo único que yo necesito es el pronombre o el sujeto y el verbo. Y si el sujeto es tercera persona, él, ella o eso, pues ya sé que el verbo en presente lo modifico. El resto, exactamente lo mismo. En el pasado tengo que aprender la conjugación del verbo, que entonces correspondería, si yo dijera tomar, yo digo en presente yo tomo, en pasado diría yo tomé. Entonces, en el pasado yo diría I drank. En vez de decir I drink, yo diría I drank. Esas palabritas, o sea, ese verbo en pasado es lo que hay que aprender. ¿Listo? Se forma con el sujeto, con el verbo y con el complemento. Este verbo está conjugado en pasado. Aquí están. I went, yo fui a Roma. I went to Rome yesterday, yo fui a Roma ayer. She cleaned the house last week. Ella limpió la casa la semana pasada. Esa es la forma de las frases afirmativas. Aquí tenemos, perdón, aquí tenemos un espacio para ampliar un poquito esto que les contaba yo por aquí de las frases, de cómo utilizar las expresiones de tiempo. Entonces, aquí tenemos
Esta primera de aquí, que es ago, entonces ese ago es una expresión de tiempo que me permite a mí explicar hace cuánto pasó algo, ¿sí? Cuánto tiempo ha pasado desde que ocurrió un evento. 2 days ago, hace 2 días. 2 weeks ago, hace 2 semanas. 5 years ago, hace 5 años. A long time ago, hace mucho tiempo. Así comienzan las historias de los niños. A long, long time ago. Hace mucho, mucho tiempo, en un mundo muy lejano y maravilloso. Bla, 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 bla. Ago. ¿Listo? Esta palabra que está aquí, que es for, que es una preposición, la usamos también como una expresión de tiempo y significaría como por. ¿Cuánto duró un evento? I was there for 2 weeks. Yo estuve allá por 2 semanas o durante 2 semanas, ¿sí? Por 2 semanas o durante 2 semanas. Y last es para hablar de lo que pasó a lo último. Last week, la semana pasada. Last month o last year, ¿ok? Son expresiones que son muy útiles, son palabras muy sencillas, pero enriquecen muchísimo las frases que ustedes tienen. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta. Quiero aprovechar para en este momento, hablando de la sencillez, primero he visto muchas de las evidencias que me han entregado, me parece que están fantásticas. Quiero hacerles hincapié en el hecho de que sí pueden, en el hecho de que definitivamente el tema de la actitud es algo muy importante y aquí me pongo en la cámara para que vean lo que les estoy diciendo. La actitud es supremamente importante. La gran mayoría de ustedes está haciendo un trabajo muy claro. Los invito y las invito a que vean los videos que ya entregaron. Las invito y los invito a que se escuchen y se den cuenta que, hombre, pues sí, yo sueno bien. Puedo sonar mejor o estoy sonando muy bien, pero que lo identifiquen. Cojan esas frases otra vez, pónganlas en la herramienta que les di y escúchense y después escuchen cómo debe sonar y van a comenzar a identificar dónde están definitivamente esas diferencias que son las que dicen uno, uy, esto no lo entendí, esto que dije ahí no lo entendí, voy a repetirlo. Se van a dar ustedes cuenta que no es algo que ocurre con todas las palabras. Hay palabras que son más difíciles que otras y eso es normal, eso va a suceder. Entonces, los invito y las invito a que hagan eso, a que tengan esto muy presente y, hilando un poquito con esto, a que tengan en cuenta que el inglés es un idioma supremamente versátil, perdón, y eso lo hace, eso le da el carácter de universalidad. Es un idioma muy directo, es un idioma que permite expresar mucho con poco o de manera sencilla. En esa medida, los invito a que, para pensar un poquito de manera más natural en el idioma, traten de que sus frases sean sencillas. No tiene sentido que ustedes intenten complicar las frases que quieren expresar sus ideas o decir eh, cuando pueden decir las cosas de manera más sencilla. Y eso va a ser supremamente apreciado. El inglés, por ejemplo, pues claro, el inglés es como cualquier otro idioma, pero en términos, por ejemplo, de trabajo, en términos laborales y de negocio, cuando yo estoy trabajando con personas que hacen parte o que cuentan con esa, ¿cómo se llama? Con esa herramienta de trabajo, el tiempo es muy apreciado. Entonces, la economía con la cual yo me comunico es importante porque eso ahorra tiempo y eso permite que una persona sepa exactamente qué es lo que están pidiendo de esa persona o qué es lo que quieren o qué le quieren decir a esa persona. Entonces intenten que sus frases sean cortas y sean muy claras. Si ustedes tienen que decir, y son ejemplos, yo les digo, hombre, vamos a hacer un correo electrónico y el correo electrónico debe tener un carácter de formalidad. Y ustedes ponen, estoy hablando ustedes en términos generales, ponen, excelentísimo doctor Rivadeneira, tenga usted la mejor y la más excelente de las tardes. No, hombre, en inglés eso es Greetings, Mr. Rivadeneira. Good afternoon. Eso es todo. O sea, no hay que comenzar a utilizar un poco
de palabras para enriquecer algo que es muy directo. Un saludo cortés es un saludo cortés y se va a entender como cortés. Y puede ser, a ver, yo se los pongo de esta forma. A mí me llegaban hojas de vida y me llegaban los correos de presentación de las hojas de vida. Y la mitad de los correos no los leía porque comenzaban así. Y cuando la gente comienza así, pues yo ya sé qué tipo de persona me está hablando y no me interesa. Yo necesito gente, o necesitaba en ese momento gente que fuera muy directa, muy clara, muy sucinta y muy al grano. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso, qué carácter le vamos a dar al uso y cuando estamos hablando de manera, o en términos de laborales, el inglés es muy directo, es muy claro. Entonces, eso les permite a ustedes armar o prepararse para armar frases muy sencillas y anticiparse a cualquier tipo de comunicación que pueda venir de su interlocutor. Entonces, si ustedes son claros y directos, yo he estado trabajando en esto por 2 semanas. I have been working in this for 2 weeks. Ya, en realidad, la interacción que pueda venir de eso o la respuesta de parte de su interlocutor va a ser muy limitada, porque usted me está diciendo de manera muy clara que lleva 2 semanas trabajando en eso. No 3, ni 4, ni 2 y media, ni 5, sino 2. 2 semanas son 14 días. 14 días es lo que lleva trabajando usted en eso. Entonces, si esa es la explicación que usted me da, es todo. Es muy importante tener en cuenta esto porque, como les digo, el inglés es una herramienta y en este caso va a ser una herramienta laboral. Cuando estamos hablando de desarrollo publicitario, obviamente tenemos aspectos tan importantes como el contenido, como el copy, como la creación de contenidos que digamos que ya van girando un poco más hacia lo rico, lo enriquecedor que puede ser el idioma. En ese caso, pues obviamente ya hay que pensar muchísimo en cómo se va a dar un mensaje y así todo. También ustedes se ponen a pensar en eslogans publicitarios y en frases inspiradoras del área de la publicidad y se van a dar cuenta que son corticas, son palabras, son un juego de palabras muy cortas. Entonces, pensemos muy bien cómo utilizamos o cómo empleamos el idioma. ¿Preguntas con respecto a esto? Si no, continuamos. Dedito arriba. Si podemos continuar, por favor. Muy bien. Las frases negativas, si se dan cuenta, yo tengo I went to Rome. Y si yo voy a negar esto, yo tengo que pensar en el verbo base. El verbo de went, el verbo base de went es go. Y yo lo que uso es el auxiliar. Y ese es el auxiliar es el que yo vuelvo al pasado. Did es el auxiliar, el verbo auxiliar, que es el verbo do. Y pongo la partícula de negación. Y pongo el verbo base. ¿Ok? Sujeto, did not, el verbo base y el complemento. I went to Rome yesterday. I did not go to Rome yesterday. I went to Rome yesterday. I did not go to Rome yesterday. She cleaned the house last week. She didn't clean the house last week. Recuerden que la contracción de did not es didn't. Entonces, she cleaned the house last week. She didn't clean the house last week. Es muy, muy, muy sencillo. Y para la pregunta, lo único que estoy haciendo, bueno, hay dos tipos de preguntas, ¿no? Recuerden. Y aquí lo único que estoy haciendo yo es alterar el orden. Yo pongo el did antes del pronombre del sujeto y hago el resto como está. Y yo puedo responder de manera corta, yes, I did, no, I didn't, sí o no. Esta es una pregunta cerrada. Esta es una pregunta cerrada. Yes, I went to Rome last year. Yo puedo responder sí. Yo fui a Roma el año pasado. No, yo no fui a Roma el año pasado. O sencillamente sí fui o no fui. O incluso puedo decir yes o no. Pero pues obviamente como estamos practicando el uso del auxiliar, entonces pues sería yes I did o no I didn't. ¿Listo? Estas son preguntas ya abiertas. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a una pregunta abierta, como las que hicieron en la evidencia, que ya debería estar lista, estas preguntas son preguntas que están
o que implican o que requieren de elaboración de parte de ustedes. When did you go to the beach? ¿Cuándo fuiste tú a la playa? Entonces yo que tengo que responder a un cuánto, why, por qué, how, cómo, where, dónde. Estas preguntas se llaman preguntas WH. Pueden buscarlas. Y no les dé miedo reemplazar esa WH por una J. What, when, why, how, where. No hay ningún problema. Suena muy bien, suena muy claro. ¿Listo? Muy, muy claro suena. ¿Listo? Preguntas con respecto al pasado, que pues ya lo habíamos visto. Estamos, digamos que solamente recordarlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O dedito arriba y seguimos. Yo sí tengo una pregunta. Adelante, cuéntame. En la forma negativa siempre se utiliza el did not o hay Es, algunos momentos donde no. es correcto. La negación siempre utilizamos la estructura que está aquí. El sujeto y el did not y la forma base del verbo de acción. ¿Ok? Siempre. Vale, gracias. Ok, perfecto. De todas formas, es importante que podamos nosotros también ampliar un poco. Entonces, digamos que aquí o en este momento, como ya estamos, digamos que esta es una evaluación que va a ser sencilla. La invitación que yo les haría sería a que recuerden que ustedes tienen la obligación de enriquecer su conocimiento no solamente con las fuentes de conocimiento que están directamente relacionadas con lo que estamos haciendo, es decir, esta sesión o su instructor o el material de formación. También es importante que busquen otras fuentes. Entonces, aquí es cuando uno puede decir, lo escribo por aquí en el chat, ESL Simple Past Ejercicios, por ejemplo. Busquen eso en Google, les van a salir muchas páginas y hagan los ejercicios. Hay muchísimas páginas que tienen ejercicios gratuitos que les van a calificar y les van a decir, oiga, esto está bien o esto está mal. Le ayuda a uno a afianzar ese conocimiento. Yo sé que muchos de ustedes ya entienden, ya manejan, pero nunca está de más hacer la práctica. ¿Listo? Este es otro tema importante que también está dentro del material, que son las preposiciones de lugar. Son todas esas palabritas que nos metían a nosotros en español y que no se las tenía que aprender, pero que son palabras que si ustedes se ponen a pensar, en cualquier momento las estamos utilizando, las estamos empleando y son supremamente importantes para comunicarse. Entonces, esas palabritas son in, que significa en, on, que es sobre, above o over, que es encima de, under es debajo de, in front of es delante de, behind es detrás, beside es al lado de, near es cerca de o cerca a, next to es junto a, between es entre, among también es entre. Aquí hay una diferencia. Between es cuando yo, por ejemplo, tengo una cosa aquí y otra cosa aquí, y eso está between, entre, ¿sí? Pero among es cuando, digamos que tengo una cosa aquí, otra cosa aquí, otra cosa aquí, otra 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 aquí, y estoy hablando de esta, que está entre todas estas, ¿ok? Entonces, between es entre cuando estoy hablando de entre dos cosas particulares y among es dentro de un grupo, ¿listo? Outside es fuera de, inside es dentro de. Muy bien. Within también es dentro de. Across from es al otro lado de. Opposite es opuesto a. Above es arriba. Below es abajo. Around es alrededor. On the right es a la derecha. On the left es a la izquierda. Pues aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, the bird is under the bridge. Aquí hay un puente y el pájaro está debajo del puente. The man is on the bus. El hombre está sobre el bus. Aquí está el bus y el hombre está sobre el bus. The house is next to the church. Aquí está la iglesia y al lado, next to, está la casa.
The post office is across from the library. Aquí está el library. Y al otro lado de la biblioteca del library está the post office. Al otro lado. The bank is on the left of the restaurant. Entonces, si yo estoy parado enfrente del restaurante, el banco está a la izquierda, on the left del restaurante. The school is opposite of the restaurant. ¿Qué hay al otro lado del restaurante? El colegio. The school is opposite to the restaurant, of the restaurant. The police station is next to the school. ¿Qué hay al lado del colegio? Pues the police station. Son preposiciones muy, digamos que fáciles de utilizar o de emplear. También podemos buscar ESL preposition exercises. Y ahí van a salir y pueden ustedes ejercitarse allí. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces aquí viene la siguiente. El cuestionario. Son 10 preguntas, se pueden repetir. Tienen como fecha límite el 22 de junio y van a evaluar básicamente el pasado y las preposiciones. Entonces, les voy a presentar el cuestionario y con la ayuda de ustedes vamos a responder esas 10 preguntas para que quede grabado, para que si están en este momento en Sayuna, pues la puedan hacer y de una vez quedan con la evidencia lista. ¿Ok? Eso es si Sayuna lo permite. Vamos a ver, denme un segundito. Vamos a intentar ingresar aquí. Ya puedo entrar. Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si ya pueden ver mi pantalla. Sí, señor. ¿También nos ayuna? Sí, señor. Muy bien. Voy a entrar a la 8431. Tenemos la 0868 y la 8431. Entonces, voy a entrar por aquí a esta. Vamos aquí y encontramos en la fase de planeación, encontramos esta evidencia que ya la deberían haber completado y esta evidencia que es el cuestionario de comprensión lectora y gramatical de nivel, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Son 10 preguntitas, están muy sencillas. Muy sencillas. Entonces aquí está. La primera. Todas estas son de seleccionar la respuesta correcta de pasado. Who, Mr. Ospina, to the airport yesterday? Aquí el verbo es llevar. El verbo es llevar, entonces esta no es un take, no. El pasado de take, ¿cuál sería? ¿Qué dicen ustedes? Took. Who took. Muy bien. ¿Pueden ver? ¿Están viendo bien? Muy bien. ¿Pueden ver el examen, cierto? Sí, sí, señor. Muy bien. La segunda. Diana told me she really the party last week. Disfrutar es el verbo. ¿Cuál de estas serían las opciones? Es un verbo regular que termina en y, entonces habría que agregarle algo. ¿Cuál debería ser? Ed. Ed. ¿Cuál? Enjoyed. Terminado en ed. Veo dos que terminan en ed. La B. La B, muy bien, perfecto. La tercera, Oscar go ride bicycle with you last year. Esta es una pregunta, entonces cuando hacemos una pregunta utilizamos el verbo do, que es el verbo auxiliar, en pasado. ¿Cuál de estas es la respuesta?
Si están escribiendo, no tengo ni idea. ¿Cuál es la respuesta para la 3? Was, has, did o were. ¿Sí? Did, muy bien, perfecto. Aquí tengo una negación. Entonces en la negación yo ya tengo el pasado conjugado con el auxiliar y la negación. Did not, que es didn't. Go to the swimming pool yesterday. Entonces esta sería go, pues porque ya se las dije. Entonces, I didn't go to the swimming pool yesterday. El pasado de go sería went. Going sería el continuo y where es el pasado de am, entonces tampoco sería. La siguiente es una pregunta que requiere una respuesta corta. Did you have a good time in Medellín? ¿Cuál es la respuesta corta de acuerdo a lo que les expliqué? Yes, I had. Yes, I did. Yes, I have. Yes, I was. ¿Cuál de ellas? La C. La C, muy bien. No, la C es yes, I have. Have es tener. Recuerda que la pregunta te da la clave. Did you have a good time in Medellín? Está bien. Yes, I did. La segunda. Did you have? Yes, I did. ¿Ok? Acuérdense que el have se convierte en el verbo de acción, pero no está conjugado. El que conjugo yo en el pasado es el auxiliar, sobre todo en la pregunta. Did. Entonces, lo que yo estoy respondiendo es el auxiliar. Did. Yes, I did. Bueno. There are 2 students en la clase. ¿Cuál sería la preposición que usamos? Next, in, on o front. In. In the class, muy bien. There are 2 students in the class. The oranges are not in the basket. Las naranjas no están en la canasta. They are the table. Están la mesa. In, between, next o on. On. On the table, muy bien. 3 más. My pencil is the books and the notebooks. Yo tengo los libros a un lado y tengo los cuadernos al otro lado y mi lápiz está en la mitad. ¿Qué preposición uso? Between, in, on o next. Between. Between, muy bien. There isn't anything, espacio, my pocket. No hay nada, espacio, mi bolsillo. Between, next to, in o near. ¿Qué dicen? Near es cerca, in es dentro, next to es a un lado, between es entre. There isn't anything. In. My pocket, muy bien. In. Y la última. Our house is to the supermarket. Nuestra casa está del supermercado. In, Next. on, muy bien. Next to. Muy bien, vamos a revisar. Recuerden, siempre le damos clic acá. Revisamos que todas las respuestas quedaran guardadas. Rezamos para que no nos devuelva. Enviar todo y terminar. Y miramos nuestra calificación. La calificación fue de 100. Si obtienen menos de 100, van y revisan. Hombre, ¿cuál fue la frase que yo tenía mal? Y ya, eso es todo, básicamente. Si se dan cuenta, esta es una evidencia cortica. Es una evidencia más que todo como para comprobar que esto ha quedado claro, que el tema ha quedado claro. Lo pueden hacer las veces que sea necesario para poder completar, digamos que la evidencia con aprobado. Más allá, de hecho, lo que me importa y lo que me importa bastante es que si haciendo estas preguntas que son sencillas les surge alguna duda,
porque no acaban de entender algo, por favor, escríbanme. Ya afortunadamente, no sé si en alguna de estas fichas, pero ya hay 3 o 4 aprendices que me escriben un poquito de manera regular y me preguntan, oiga, profe, esto todavía no lo acabé de entender bien y con muchísimo gusto les explico. La idea es esa. Yo tengo una filosofía y tengo una forma de pensar muy particular que quiero compartirla con ustedes, y es que en la medida en que nosotros los colombianos nos fortalezcamos como colombianos y nos volvamos más competitivos como colombianos, nos va a ir mejor. Entonces, el conocimiento es una cosa que se comparte, el conocimiento es una cosa que está allí para ayudarnos a enriquecer nuestras vidas, y ese es mi objetivo. Entonces, cualquier duda o cualquier pregunta, por favor, me cuentan y con muchísimo gusto les ayudo a resolver. ¿Listo? Eso es todo por hoy. No es más. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Los escucho o las escucho. O si no, dedito arriba y damos por terminada nuestra sesión. Espero este fin de semana dejar la lista en plataforma para que quienes de pronto no tuvieron la oportunidad de ingresar a la sesión ahorita puedan ver la grabación y puedan completar su evidencia. Nuevamente, los y las invito a que completen la entrevista virtual de la postulación de trabajo. ¿Qué significa eso? Si ustedes hacen parte de un grupo y el grupo alguien ya envió la evidencia, pero ustedes no la han hecho, no tienen calificación. Solamente reciben calificación y retroalimentación quienes hayan subido la evidencia. Así sea grupal, todos la deben subir. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra duda o alguna otra pregunta. Los y las escucho. Y de nuevo por aquí creo que Disney y creo que María Eugenia ya las tengo con su OK por aquí de evidencia entregada. Profe, buenas noches con Disney. Hola, ¿cómo estás? Hola, profe. Una preguntita, ¿cómo dijo usted que se llamaba la página donde uno puede buscar en internet para practicar? No, la página, la página de que de practicar la pronunciación o de practicar ejercicios de pasado y de esto. Para practicar pues la pronunciación y también ejercicios, sería muy chévere. Bueno, la página de practicar la pronunciación es esta que les pongo aquí en el chat. La página de los ejercicios, como les puse ahí en el chat, busquen los ejercicios que a ustedes más se les queden, ¿sí? Hay ejercicios de diferentes formas. Hay ejercicios de selección múltiple, pero hay unos en los que tienen que escribir. Hay unos que tienen que hacer matching de columnas. Ahí sí ya depende de ustedes. Eso, lo importante es, digamos, que buscar con el criterio que les dejé allí en el chat. ESL Simple Past Exercises o ESL Prepositions Exercises. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto, Disney. Entonces les agradezco muchísimo. Que tengan una feliz noche, un feliz viernes, un feliz fin de semana, que descansen bastante y no se dejen colgar de las evidencias. Ya pronto comenzamos nuestra siguiente guía, entonces hay que mantenernos al día. ¿Listo? Muchas gracias. Ok, doctor, muchísimas gracias a usted también. Gracias, profe. Bye bye.